iglesia está edificada sobre la gran verdad que proclamó Pedro, de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente, Dios mismo encarnado. Bueno, mis amados hermanos, pues con nosotros está nuestro querido hermano, pastor Will Graham. Yo que inglés, cero. Pero bueno, creo que todos lo conocen. ¿eh? Él es pastor en la iglesia Palabra de Vida en Almería. ¿eh? Y bueno, es un hermano reconocido, especialmente por sus predicaciones fieles a la palabra de Dios en Almería. También es conocido en las redes sociales por su contenido bíblico y teológico. Y bueno, pues hoy tenemos el privilegio de tenerlo en este medio para seguir con la serie de estudios con respecto a la bibliología. Y recordemos de que ya hemos visto una breve introducción a lo que es la teología, la bibliología. Hemos visto la doctrina de la inspiración de la Sagrada Escritura y la última vez vimos la inerrancia de la Biblia. Y hoy, pues, nuestro querido pastor Will nos va a hablar acerca de la suficiencia de la Escritura, la suficiencia de la Sagrada Escritura. Y por tanto, tomen sus notas, mis amados hermanos, sus notas, sus Biblias, y estemos atentos a esta enseñanza, porque de verdad es un privilegio tener al hermano con nosotros este tiempo, de verdad. Aprovechemos la clase y aprendamos de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es suficiente, ¿no? Es suficiente. No necesitamos más. Al igual que Cristo es suficiente, su palabra también lo es. Y sin más demora, mis amados hermanos, pues, adelante, Pastor Will. Amén. Gracias, Pastor Luis, y un fuerte amén a la oración, que nuestro Padre sea glorificado. De eso se trata. Estamos estudiando con el fin de alabar, adorar a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Y qué bonito hoy acercarnos a la palabra de Dios, porque ahí aprendemos sobre cómo adorar a Dios conforme a su santa voluntad. Pues, amados, saludos desde el sur de España. Estamos aquí en la Iglesia Palabra de Vida Almería. Un gusto estar aquí conectado con todos vosotros. Y donde quiera que vayamos, hay pueblo de Dios, hay familia en la fe, ¿verdad? Y bueno, aquí estamos conectados, somos una sola familia, un solo espíritu, lavados por una misma sangre, la de Jesucristo, nuestro amado Salvador. Y hoy, pues, la meta es hablar sobre la bibliología. La bibliología quiere decir doctrina de la Biblia, algo bastante sencillo. Y dentro de este tema, bibliología, vamos a tocar el tema de la suficiencia de la Escritura. Como regla general, cuando los libros de teología sistemática hablan sobre la bibliología, nombran 4 atributos de la Escritura. Estos 4 atributos forman un acróstico que es SCAN, S-C-A-N. Hoy estaremos con la S, pero os indico también los otros puntos de este acróstico. S, suficiencia, el tema de hoy. La C es la claridad de la Biblia. El término técnico es la perspicuidad, de la Biblia, que es muy importante en la teología protestante. Luego tenemos la A, la autoridad de la Escritura. Y número 4, la necesidad de la Escritura. Así que, como regla general, los libros de teología sistemática hablan sobre estos 4 atributos de la Escritura que emanan de su inspiración. Porque claro, si la Biblia es inspirada por Dios, pues en efecto, necesariamente ha de ser un libro suficiente, autoritativo, etc. Yo he escogido como texto lema hoy un pasaje que habréis visto en vuestros estudios anteriores, 2 Timoteo 3, del 15 al 16. Es el texto clásico sobre la inspiración, pero también tiene implicaciones en cuanto a la suficiencia de la Escritura. ¿De acuerdo? Vamos a leer este texto. Y luego espero compartir con vosotros algunas citas sobre la suficiencia para que entendamos bien de qué va este tema, ¿de acuerdo? 2 Timoteo 3, 15 al 16. Seguramente algunos podréis incluso recitar de memoria el versículo 16, que es muy famoso. Dice la palabra de Dios. Pablo está escribiendo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, has conocido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y claro, Pablo ahí está hablando del Antiguo Testamento. Hasta el Antiguo Testamento nos está hablando sobre la salvación por la fe en Cristo, no solamente nuevo. Y luego dice 16, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
redarguir, corregir, instruir en justicia, etc. Bueno, este es el texto lema de hoy. La escritura es inspirada por Dios. Ya que la escritura es inspirada por Dios, no hay ningún otro documento inspirado verbalmente por el Señor. Este libro es suficiente. Ahora, cuando utilizo el adjetivo suficiente, ¿a qué me estoy refiriendo? Voy a leeros algunas citas, una cita contemporánea de un teólogo estadounidense, Wayne Grudem, que tiene su teología sistemática en español, y luego un par de citas clásicas de la historia de la fe evangélica, de la fe protestante. Arranco con una cita de Wayne Grudem. Esta cita se encuentra en su tomo de teología sistemática, que se puede comprar en Amazon, está en español, todo traducido al español. Es posible que algunos lo tengáis en casa. Wayne Grudem define la suficiencia de la escritura de la siguiente manera. Leo la cita. Es la idea de que la Biblia contiene todas las palabras de Dios que Él propuso que su pueblo tenga en cada etapa de la historia de la redención y que ahora contiene todas las palabras de Dios que necesitamos para la salvación, para confiar en Él perfectamente y para obedecerle perfectamente. Así que Wayne Grudem, en palabras sencillas, está diciendo que la Biblia es suficiente en el sentido de que nos enseña todo lo que necesitamos saber sobre la fe y la conducta, ¿ok? Porque la Biblia es inspirada por Dios, por tanto es un libro inerrante, no contiene ningún error y por tanto podemos confiar en la Biblia para enseñarnos todo lo que necesitamos saber acerca de la fe, es decir, la doctrina y la conducta, la práctica. Ahora, un par de citas históricas que casi son idénticas. Una cita de la Confesión de Westminster, que es el documento utilizado por los presbiterianos. Aquí en España el movimiento presbiteriano está cogiendo bastante fuerza, ¿no? En los últimos años. Cito Confesión de Westminster, capítulo 1, artículo 6, dice lo siguiente sobre la suficiencia de la Escritura. El consejo completo de Dios, tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, fe y vida del hombre, o está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas como buena y necesaria consecuencia. Y a esta revelación de su voluntad nada ha de añadirse, ni por nuevas revelaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Fin de la cita. Así que una vez más, como ha dicho Grudem en su cita, la suficiencia de la Biblia, según Westminster, es: la Biblia nos dice todo lo que necesitamos saber para ser salvos, para andar en una doctrina correcta y para tener una ética cristiana. Y la tercera cita, ya antes de entrar en la clase en sí, es de la Confesión de Londres, 1689, que es el documento utilizado por muchos bautistas reformados. También capítulo 1, artículo 6, y es casi palabra por palabra lo que hemos leído en la Confesión de Westminster. Dice: todo el consejo de Dios concerniente a todas las cosas que son necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente escrito o necesariamente contenido en la Santa Escritura, a la cual no debe añadirse nada en ningún momento, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Bien, acabo de leeros 3 citas sobre la suficiencia de la Escritura. Grudem, la Confesión de Westminster y la Confesión de Londres. Podría haber escogido otros autores, otros documentos, pero bueno, en la providencia del Señor he escogido estos 3 porque hablan con bastante claridad. Podemos sacar la siguiente conclusión. La suficiencia de la Escritura nos enseña que la Biblia, la Escritura, la palabra inspirada, inerrante, infalible de Dios, esta Escritura enseña todo lo que necesitamos saber sobre la salvación, sobre la doctrina y sobre la conducta. Y con esto en mente vamos a desarrollar pues nuestra clase. Y quisiera entonces arrancar hablando sobre este primer punto. La Biblia nos habla sobre todo lo que necesitamos saber acerca de la salvación. He dicho que la Biblia es suficiente. No he utilizado el adjetivo exhaustiva. La Biblia es suficiente, pero no exhaustiva, porque hay cosas que Dios no ha querido revelar. Y ahí en nuestra sumisión al Señor nos sujetamos a la luz que Él nos ha dado,
pero hay cosas que el Señor ha decidido esconder según su sapientísimo consejo. Así que, en primer lugar, la Escritura es suficiente para nosotros ser salvos. La Escritura es necesaria para nosotros ser salvos. La Biblia es suficiente. Vale. ¿Cómo puedo yo ser salvo? Yo puedo ser salvo si creo en la muerte expiatoria de Cristo en la cruz por mis pecados y si creo en su resurrección corporal al tercer día. Y además, si yo me arrepiento del pecado, poniendo mi fe en Jesús, yo puedo ser salvo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo tengo yo la seguridad de lo que acabo de deciros es así? ¿Cómo puedo yo decir a mis hermanos en esta tarde en Cataluña, España, cómo puedo yo deciros a vosotros que la salvación está por medio de la fe en Jesús y el arrepentimiento? Pues hermanos, es así porque la palabra de Dios nos enseña que es así. Es la palabra del Señor. Piensa por un momento en una iglesia evangélica sin acceso a las Escrituras. Digamos que Dios decidió no poner nada por escrito. Digamos que no existe un ejemplar del Nuevo Testamento en todo el mundo porque Dios decidió que, bueno, nunca sabía de escribir. Aquí estamos en el año 2026, ¿verdad? Aquí estamos, marzo 2026. ¿Cómo podemos nosotros confiar en la tradición oral? Porque si Dios no nos da un documento en blanco y negro, si no nos dice algo objetivamente hablando en un libro de libre acceso para todos, pues vamos a estar albergando dudas en nuestro corazón acerca de la tradición oral recibida. Porque los seres humanos podemos equivocarnos. Y a lo mejor a lo largo de las generaciones, los siglos, los milenios, a lo mejor es posible que ese anuncio original se haya corrompido. Pero Dios en su gran sabiduría nos dio un libro. Nos regaló un libro objetivo. Y podemos abrir este libro y consultarlo para saber si realmente es así o si no es así. Y en este sentido debemos ser como los bereanos, que examinaban las Escrituras para saber si lo que Pablo estaba diciendo era correcto o no. Entonces, hoy, amados, yo puedo deciros que la salvación es por medio de la fe en Cristo y el arrepentimiento, porque es lo que enseña la palabra de Dios desde el comienzo del Evangelio. Arrepentíos y creed en el Evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde el principio del Evangelio en adelante, la salvación es por medio de la fe y el arrepentimiento. Así que la Biblia es suficiente. La Biblia nos enseña cómo podemos ser salvos. Y como leí mi texto original de 2 Timoteo 3:15, Pablo incluso dice que el Antiguo Testamento ya es suficiente para hablarnos acerca de la salvación en Jesús. Como estás en casa ahí pensando, pero pastor, vamos a ver, ¿cómo puede el Antiguo Testamento predicar acerca de Jesús si Jesús no se encarnó sino hasta hace 2000 años? ¿Cómo puede Isaías? ¿Cómo pueden los otros profetas? ¿Cómo puede el Pentateuco hablar de Jesús si Jesús no se encarnó hasta hace relativamente poco? Pues hermanos, porque la Biblia es inspirada por Dios, porque Dios decreta el futuro. Y por eso tú puedes abrir el Antiguo Testamento y ver a Cristo. Si tú lees el libro de Génesis, Éxodo, ahí está Cristo. Simplemente hacen falta ojos para ver al Señor Jesús. Si lees los Salmos, Isaías capítulo 53, Jesús está por todos lados en la escritura del Antiguo Testamento. Así que por eso Pablo dice a Timoteo, si tú lees el Antiguo Testamento con la iluminación del Espíritu Santo, verás a Cristo como tu Salvador. Ahora, la Biblia es suficiente. Es suficiente para declararnos el camino de la salvación, pero no es exhaustiva. Es decir, hay cuestiones que Dios no ha querido revelar. Por ejemplo, acabo de deciros, Cristo se encarnó hace 2000 años. ¿Por qué Dios no envió a su Hijo hace 3000 años? O 1500 años. ¿Por qué hace 2000 años? ¿Verdad? Hay cosas que no nos han sido reveladas. ¿Podría Dios haber escogido enviar a su Hijo hace 3000, 1500 años? Sí, en su voluntad podría haberlo hecho, pero hay cuestiones que Él no nos da realmente la respuesta. Hay un texto en Deuteronomio 29:29 que dice que las cosas reveladas son para nosotros,
son para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Pero las cosas escondidas son del Señor. No tenemos que ser todólogos. No necesitamos abarcarlo todo. Lo que tenemos que hacer es confiar en la revelación de nuestro Padre y confiar en ella. Un padre de familia tampoco está obligado a darle explicaciones a sus hijos por cada decisión tomada por él, ¿cierto? O sea, hay cosas en la sabiduría de Dios que ha querido esconder y nosotros obedecemos según la luz que Él nos ha dado. Es que es verdad, hay cuestiones relacionadas con la salvación donde podemos especular y pensar, pero nos conformamos con la Escritura. Otra pregunta, ¿por qué Dios no escoge a más para salvación? ¿O por qué Dios no envía más al infierno? Porque Dios podría haber salvado a más, podría haber reprobado a más. Son preguntas que, bueno, ahí están las especulaciones, etcétera, pero nosotros nos sometemos a la luz que tenemos de la palabra revelada por el Espíritu del Señor. Así que, en primer lugar, la Biblia es suficiente para que seamos salvos. Si tú necesitas entender, conocer el camino de la salvación, lo encontrarás en la Santa Escritura. Por tanto, la Biblia enseña que salvación es por medio de la fe y el arrepentimiento hacia el Señor Jesucristo. Ok, punto 2 del estudio en esta tarde. La Escritura también es suficiente para la doctrina. Si número uno es suficiente para el tema de la salvación, podemos conocer el camino de salvación mediante la Escritura. Número 2, el tema de la doctrina. Grudem, Westminster, la Confesión de Londres, ha hablado sobre esta cuestión, la doctrina. Bueno, ¿por qué como evangélicos? ¿Por qué creemos lo que creemos? A nivel doctrinal, básicamente, cuando pensamos en los grandes temas de teología cristiana, los grandes asuntos de la fe, casi todo lo que decimos en libros de teología gira en torno a 7 grandes temas, ¿no? Tenemos bibliología, que estáis estudiando ahora mismo en la iglesia local, bendito sea el Señor. Tenemos la teología propia, que es el estudio de Dios mismo, sus atributos, su esencia trinitaria. Tenemos la antropología, es decir, la doctrina del hombre. Y en antropología muchas veces hablamos sobre la caída, el pecado. Después la cristología, la doctrina del Señor Jesucristo, sus 2 naturalezas, su humillación, exaltación, su oficio profético, real y sacerdotal. Quinto lugar, la soteriología, la doctrina de la salvación. Número 6, la eclesiología. Y 7, la escatología, las cosas finales, las cosas del fin, etc. Vale, ¿por qué creemos lo que creemos? Porque nosotros, por poner un ejemplo, el tema de la Trinidad. ¿Por qué nosotros creemos en la Santísima Trinidad? ¿Porque es una doctrina del pastor Luis Cortés? No, hermanos, no. Creemos la doctrina de Trinidad cuando es predicada por el pastor Luis, porque el pastor Luis está predicando conforme a la palabra del Señor. Es la palabra de Dios la que nos proclama la doctrina de la Trinidad. Os pongo un solo ejemplo. Habréis leído sobre el bautismo de Jesús, hasta el Señor bautizado por Juan en el río del Jordán. Y en ese momento tenemos a Dios el Hijo en el agua, siendo bautizado. De repente, el Espíritu de Dios desciende sobre él como paloma. Y luego, hermanos, hay una voz, la voz divina del cielo que dice, eso está a finales de Mateo capítulo 3, la voz divina dice, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, contentamiento. Dios el Padre habla del cielo, Dios el Espíritu Santo desciende y Dios el Hijo en el agua siendo bautizado. ¡Wow, hermanos! Ahí tenemos la Trinidad. En España, tristemente, están también creciendo los del movimiento Solo Jesús. No sé si hay, seguramente en Cataluña tendréis, en Barcelona, sin lugar a dudas, estarán por ahí. Nosotros, de hecho, aquí en Almería, justo después de la pandemia, se abrió una congregación de los Solo Jesús. Ellos son sabelianos. Ellos son modalistas. Ellos niegan la Trinidad. Ellos dicen que Dios el Padre es Dios el Hijo y que Dios el Hijo es el Espíritu Santo. Simplemente es la misma persona desempeñando 3 funciones diferentes. Por ejemplo, yo soy Will. Yo soy pastor, yo soy profesor y soy esposo. En los 3 casos es el mismo hombre, simplemente estoy desempeñando diferentes funciones. Esta es la idea de los modalistas. Y cuando me escriben a veces por internet insultándome, la pregunta que siempre les lanzo es, si Jesucristo es el Padre,
¿Cómo explicas la vida de oración de Jesús? ¿A quién oraba el Señor, no? Si el Hijo es el Padre, ¿a quién está orando el Hijo? Está conversando consigo mismo. Sería una locura tener una vida de oración si el Hijo fuera el Padre. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿por qué nosotros aceptamos, por qué enseñamos, por qué defendemos la doctrina de la Trinidad? Porque es bíblica. Es una doctrina anunciada claramente en la Sagrada Escritura. Es más, yo os diría también que si tenéis ojos para ver, incluso en el Antiguo Testamento, podéis descubrir huellas del Dios trinitario. Pero este no es el tema de hoy. Es un estudio fascinante. No voy a entrar en esta cuestión, pero como he dicho antes, podemos encontrar la salvación por Cristo en el Antiguo Testamento. También hay semillas. Está ahí la doctrina de Trinidad también en el Antiguo Testamento. Por tanto, ¿por qué creemos lo que creemos? ¿Por qué creemos en la Trinidad? ¿Por qué creemos que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre? Porque creemos en la salvación por sola gracia, sola fide, mediante solus Christus. ¿Por qué? Porque está enseñado de la Biblia, es la doctrina bíblica, es la palabra de Dios, ya que es inspirada, es inerrante, infalible, y creemos lo que dice la palabra. Diga lo que diga la palabra de Dios, lo creemos, lo aceptamos y nos nutrimos de esa enseñanza bendita porque es el pan dado por nuestro amado Padre. Es que la Biblia es como tu pan, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para crecer como seres humanos? Pues comer el pan de cada día, la Biblia. La Biblia es tu pan espiritual. Come la Biblia todos los días, levantarte, lee la palabra, lee los salmos, memoriza textos bíblicos, llénate de la palabra del Señor. Sé como el puritano John Bunyan. Él es el autor del Progreso de Peregrino, que es uno de los libros cristianos más vendidos de todos los tiempos, y Spurgeon decía de él que John Bunyan no tenía sangre, sino biblina. Si tú le hubieras cortado en cualquier parte de su cuerpo, no habría salido sangre, sino biblina. John Bunyan bebía Biblia, comía Biblia, respiraba Biblia. Hermano, hermana, esta tarde, que la palabra de Dios sea tu oxígeno, tu pan, tu bebida. Atesora la palabra, ama la palabra, da gracias a Dios por la palabra. Creemos lo que creemos, porque es la doctrina de la palabra de Dios. Si la Biblia lo enseña, lo creo. Si la Biblia no lo enseña, si la Biblia lo rechaza, yo lo rechazo también. Porque como hijo de Dios, estoy en subordinación a la voz de mi Padre, y por tanto creo lo que dice la palabra y no creo lo condenado por la palabra. Es que la Biblia es suficiente para que nosotros tengamos entonces claridad en cuanto a las doctrinas fundamentales. Ahora he dicho que la palabra es suficiente. Una vez más, no he dicho exhaustiva, porque hay textos difíciles en la palabra y por eso necesitamos pastores en la congregación, ¿verdad? Hermanos con dones, hermanos con iluminación del Espíritu para enseñarnos mejor la palabra de Dios. Yo enseño diferentes clases en diferentes seminarios y yo reconozco que en algunas clases hay textos notoriamente complejos. Por ejemplo, cuando Pablo está hablando en 2 Tesalonicenses 2 de aquello que ahora detiene la manifestación del anticristo, son textos muy polémicos, ¿no? Se ha derramado tinta a lo largo de los siglos intentando averiguar qué es exactamente lo que quiere decir Pablo. El libro de Levítico nos cuesta, ¿no? O sea, es un libro complicado y por tanto, si bien es cierto que la Biblia nos enseña cuáles son las doctrinas que hemos de creer sí o sí, también hay que reconocer que hay cosas profundas en la palabra que requieren de mucho estudio y mucha disciplina. Así que la Biblia es como, creo que fue Agustín quien dijo que la Biblia es como una especie de lago en el cual hay como una ribera, el agua no es muy profunda, pegada a la ribera y puede entrar ahí un corderito y beber, pero la Biblia también es un lago tan profundo que un elefante puede entrar y nadar y dar vueltas. Así es la Escritura. Es que la Escritura es para los neófitos en la fe, pero la Escritura también es para aquellos que están en madurez. Y yo, de hecho, en la vida cristiana llevo ya más de 22 años convertido al Señor. Y os puedo decir, amados,
después de 2 décadas en la palabra, sigo aprendiendo. Cada vez que me siento a abrir la palabra, estudiar la palabra, hoy he estado preparando un sermón para la iglesia en Hebreos capítulo 6. ¡Wow! ¡Qué cosas! Es como si hubiera leído Hebreos 6 por primera vez en mi vida. Y Charles Spurgeon también decía algo. Él decía que tú puedes leer un capítulo de la Biblia 50 veces y lo vuelves a leer y ves algo nuevo, ves algo glorioso que no habías detectado antes. Es una prueba de que es un libro inspirado. Es del Espíritu Santo. Este libro está vivo y es el único libro cuyo autor siempre está presente mientras lo lees. Dios siempre está con la Escritura. Así que la Biblia es suficiente para nosotros conocer el camino de la salvación. Número 2, la Escritura es suficiente para nosotros creer en la sana doctrina, las verdades fundamentales, axiomáticas de la fe. Sí, hay cuestiones secundarias, terciarias, que luego podemos compartir, ¿cierto? Pero lo fundamental es claramente revelado en la palabra de Dios. Y ahora, en tercer lugar, la Biblia también es suficiente a la ética en cuanto a la conducta. Y de nuevo, regreso a la cita de Grudem, la cita de Westminster, la cita de la Confesión de Londres. La Biblia también es suficiente en cuanto a nuestra conducta. Porque claro, una cosa es la doctrina, lo que creemos. Yo creo en la Trinidad, yo creo en la doble naturaleza de Cristo, yo creo, yo qué sé, en el Espíritu Santo, etc. ¿Okay? Otra cosa es la ética. ¿Qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? ¿Cómo ha de ser mi comportamiento? ¿Verdad? Es que la Biblia también es suficiente en cuanto a la ética cristiana. Es suficiente, no exhaustiva, porque hay muchos temas que la Biblia no toca. Pondré algunos ejemplos en un momento, pero sí es suficiente. Sí es suficiente. Así que una vez más regreso a la pregunta que lancé en el tema de la doctrina. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pues la respuesta es creemos lo que creemos porque la palabra enseña lo que enseña. Y ahora, la pregunta sería, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué no hacemos lo que no hacemos? Pues una vez más, porque estamos subordinados a la Escritura. Por ejemplo, la Biblia me dice, orad sin cesar. Por tanto, yo vivo en oración. Yo quiero estar en comunión constante con mi Dios. Yo estoy aquí dándose una clase, pero al mismo tiempo estoy en comunión con el Señor. Esta clase es una alabanza a Dios. Yo quiero glorificar a Dios mediante esta clase. Sí, quiero edificar a los santos, os amo y quiero que salgáis muy bendecidos de esta clase, pero mi primer propósito en estar aquí en esta tarde es glorificar a mi Padre, exaltar su santo nombre. Y para mí, este tiempo juntos es una oración al Señor, es una alabanza al Señor. Quiero glorificar a mi Padre en esta clase. Cuando subo al púlpito para adorar a Dios y glorificar al Señor. Así que, ¿por qué nosotros oramos constantemente? Según la palabra, 1 Tesalonicenses 5:17, es un mandato bíblico. Es que, ¿por qué oramos? Es un mandato bíblico. Porque amamos a los hermanos. Porque es un mandato bíblico. El que no ama a su hermano es como Caín, el hijo del diablo, con 1 de Juan, ¿cierto? Porque nos congregamos con regularidad. Porque la Escritura dice en Hebreos 10:25, no dejando de congregaros, como algunos tienen por costumbre. O sea, en la iglesia primitiva había gente que siempre ponía pegas, excusas para no congregarse, y hoy sucede exactamente lo mismo en todas las iglesias evangélicas de España. ¿Por qué nos congregamos con regularidad? Porque creemos en la palabra. ¿Y por qué no hacemos lo que no hacemos? Porque no matamos? ¿Por qué no cometemos adulterio? ¿Por qué no robamos? ¿Por qué no damos falso testimonio? Porque la Biblia prohíbe semejantes actividades. La Biblia es suficiente. La Biblia es como, sí, es un guía. Nos da un camino de ética. Ahora, es cierto que la Biblia no habla de todos los temas contemporáneos, pero sí nos da los principios que han de ser aplicados a dichos temas. Por ejemplo, el Internet. Nosotros somos la generación de la revolución digital. El tema de los móviles y luego el boom de Internet, etc. Y somos la primera generación digital de la historia. Vamos a ver, la Biblia no habla del Internet. Pues claro, porque hace 2000 años no existía Wi-Fi, ni Google, ni Microsoft, ni Facebook, ni nada por el estilo.
Pero sí hay principios en la palabra de Dios que se han de aplicar a nuestra conducta en las redes sociales y en la esfera digital. Por ejemplo, el tema de la adulterio, ¿verdad? El Internet, según un estudio que salió recientemente, los negocios más exitosos en Internet son los negocios pornográficos. Creo que fue John Piper que decía que casi un 80% de todo el material ahora online es de índole pornográfica. ¿Por qué? Porque genera miles y miles de millones de dólares anualmente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos el principio de la palabra. No cometerás adulterio. Así que, ok, la Biblia no habla de Internet, no habla de páginas web, pero si te das cuenta, la Biblia sí es suficiente para orientarte en tu vida online. Tampoco debemos estar robando cosas online, tomando propiedad de otras personas, ¿verdad? Así que hay principios éticos en la palabra que son aplicables a las diferentes situaciones que vivimos en la iglesia local. También, bueno, en cuanto al día a día en la iglesia local, surgen situaciones que no sabemos exactamente qué decisión tomar, pero hay sabiduría de la palabra de Dios. Un ejemplo, ¿no? Una empresa te llama, te dice, mira, estamos buscando un trabajador para X puesto, tú ya estás trabajando, pero bueno, es un puesto mejor remunerado. Pues, ¿qué haces? No vas a poder abrir el libro de Deuteronomio para descubrir un versículo que te diga, toma el trabajo o no lo tomes, sigue en el curro de ahora. No vas a encontrar este versículo, pero lo que tienes que hacer es estudiar esta posibilidad en el temor de Dios, pensando en cosas tales como, mira, si acepto este nuevo puesto de trabajo, ¿cómo afectará mi vida doméstica? ¿Cómo afectará mi vida eclesial? ¿Ves? Ya estás razonando como un cristiano maduro. Estás aplicando los principios de la palabra de Dios a una situación que no está en sí en la palabra, pero la palabra es suficiente para guiarte y orientarte. Y si tú buscas primeramente la voluntad de Dios y vives para su gloria, si tomas este trabajo para la gloria de Dios, será una bendición. Y si sigues donde estás para la gloria de Dios, serás también bendecido. Pero veis, aunque la palabra no llegue a hablar de todo lo que hay en nuestras vidas, sí es suficiente para orientarnos. Es que en este sentido podemos decir que la Biblia también es suficiente para las cuestiones éticas. Es que la Biblia es suficiente en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina y en cuanto a la ética. Y hemos observado también en las citas de Westminster y Londres, y esto es bastante polémico en nuestro contexto actual en España, dice que, ya que la Biblia es suficiente, no debe añadirse nada en ningún momento a la Escritura, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Si nosotros aceptamos lo que he venido enseñando en esta clase, que la Biblia es suficiente en cuanto a la salvación, suficiente en cuanto a la doctrina, suficiente en cuanto a ética, no exhaustiva, pero sí suficiente, pues no debemos ni añadir a la palabra, ni quitar de la palabra de Dios. Y aquí estamos pensando en dos grandes movimientos que siguen con nosotros hasta el día de hoy. Cuando las confesiones hablan sobre nuevas revelaciones del Espíritu y de las tradiciones de los hombres, está pensando, por un lado, en los grupos fanáticos que conocemos hoy día como los carismáticos, que siempre están dando nuevas palabras de parte del Espíritu de Dios. Así dice el Señor, siembra 1,000 euros en mi ministerio y yo te sanaré, yo te daré un jet privado, yo te haré súper famoso. Y luego las tradiciones de los hombres, en el contexto del siglo XVII, ¿verdad? Porque Westminster, Londres, fueron redactados en el siglo XVII, las tradiciones de los hombres, está pensando en la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Porque la Iglesia Católica Romana con sus dogmas agrega a la palabra de Dios, diciendo que más allá de la Biblia están los libros deuterocanónicos, que según la Iglesia Católica también son inspirados por Dios. El Papa es la cabeza visible de la Iglesia, él es el vicario de Cristo. Después de esta vida hay 3 lugares, el cielo, el infierno y el purgatorio. Podemos acudir a María en oración diciéndole, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la Iglesia Católica agrega un sinfín
de tradiciones a la palabra de Dios, anulando la suficiencia de la Escritura. Y bueno, podría hablaros de la misa, el mito de la transubstanciación. Bueno, para hablar de los errores de la Iglesia Católica Romana, estaríamos aquí toda la noche. Pero hermanos, no debemos añadir a la palabra, ni por tradición, ni por nuevas revelaciones. Y el tema, claro, yo creo que como evangélicos, yo no veo un gran peligro, al menos en España, en el contexto de España, con la mala reputación que tiene la Iglesia Católica Romana y todo lo que se vivió bajo Franco, etcétera. Creo que es muy difícil que un español evangélico se sienta atraído por la Iglesia Católica Romana. Pero sí veo en España que muchos evangélicos se dejan seducir por este nuevo movimiento que supuestamente es del Espíritu Santo, los carismáticos, ¿no? El Dios me ha dicho no sé qué, no sé cuánto, y muchos, si bien es cierto que no van hacia el redil de Roma, se están entregando a un fanatismo, poniendo palabras en la boca de Dios que Él no ha dicho. Y aquí tenemos que ser sobrios y acordarnos del tercer mandamiento que se lee: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Dios no dará por inocente al que tomare su nombre en vano. Tercer mandamiento del Decálogo. Si nosotros creemos en la suficiencia de la Escritura, no necesitamos que Guillermo Maldonado, que Yesenia Zen venga a darnos una nueva palabra de parte del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo nos está hablando hoy con inspiración, estas frases de Maldonado, de Yesenia Zen, de Cash Luna, etcétera, estas frases tendrían que ser añadidas al libro 67 de la Biblia, ¿verdad? La Biblia tiene 66 libros, y si el Espíritu Santo sigue inspirando palabra verbal hoy, estas palabras tendrían que ser canónicas. Pero como hemos visto a lo largo de los años, estos que toman el nombre de Dios en vano mienten. Y una tras otra vez hemos visto que han mentido en el nombre de Dios, han profetizado en el nombre de Dios y sin embargo cuentan con millones de seguidores en el mundo digital. Y yo sé que en el pasado me quedé preguntando, ¿cómo puede ser, no? Pastores fieles como John MacArthur, Miguel Núñez, Zucker Michelin, John Piper, ¿no? Que, vale, tienen sus seguidores, pero son miles de seguidores. Pero estos como Maldonado, Luna, millones y millones. Digo, pero Señor, ¿cómo puede ser que estos hombres fieles de Dios, temerosos de ti, que predican las palabras de forma sana, ¿no? Son pasados por alto, pero triunfan estos falsos que blasfeman tu santo nombre. Pero hermanos, la Escritura también nos profetizó sobre esto. En los últimos tiempos vendrán muchos engañadores. La gente tendrá comezón de oír. Y por eso también las iglesias, ¿no? Ya no puedes predicar del pecado, del infierno, del arrepentimiento, porque, bueno, la gente se levanta y se va. Ya, pero vamos a ver, si una persona no puede estar en una iglesia porque el pastor está hablando del pecado y la persona se levanta y se va, esta persona es una cabra. No es una oveja del Señor. La oveja ama la palabra de Dios. Dice amén a la palabra de Dios. Es más, la oveja está agradecida al Señor por un pastor que llama las cosas por su nombre. Si yo soy un cristiano, quiero que Dios me hable. Quiero que me corrija. Pero en aquellas iglesias que están triunfando según los estándares del mundo, no hablan del pecado, no hablan del infierno, no hablan del ira de Dios. Estimados, debemos tener mucho cuidado. No podemos añadir ni una jota a la palabra del Señor. Y os cito un par de textos que, bueno, me dan hasta miedo, ¿no? Son textos que me dan pavor. Cito Proverbios 30, versículo 6. Proverbios 30, versículo 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Repito, no añadas a las palabras de Dios para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y justo a finales del Apocalipsis, capítulo 22, 18, 19, es un texto que se refiere al libro del Apocalipsis, pero podemos aplicarlo a toda la literatura canónica. Apocalipsis 22, 18, 19 dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad
y de las cosas que están escritas en este libro. Queridos hermanos, con la palabra de Dios no se juega. Nos acercamos a la palabra de Dios con reverencia, con temor y temblor. Es la palabra del Dios Altísimo. No podemos jugar con este bendito libro inspirado por el Espíritu Santo. No añadamos a la palabra ni quitemos de la palabra. Con todo esto en mente, pues, la Biblia es suficiente para la salvación, suficiente para la doctrina, suficiente para la ética. Como consecuencia, no debemos añadir a la palabra ni quitar de la palabra. Quisiera compartiros una última observación hoy. Y ya después, como decía el pastor, si tenéis preguntas, pues yo encantado de responder en la medida de lo posible, ¿no? Si Dios me da luz, pues yo encantado de contestaros. La última cosa que comentaría al acabar esta clase hoy es que todo lo que he dicho acerca de la suficiencia de la Biblia es objetivo. La Biblia es objetivamente suficiente. Suficiente en cuanto a la salvación, suficiente en cuanto a la doctrina, suficiente en cuanto a la ética. Pero quisiera acabar hablando también sobre la necesidad subjetiva, es decir, a nivel personal, nosotros, a nivel existencial, individual, la necesidad nuestra de también contar con la iluminación del Espíritu Santo. Porque no todas las personas que leen la Biblia son salvas. No todas las personas que leen la Biblia nacen de nuevo. No todas las personas que oyen una predicación bíblica el día domingo en el culto son del Señor. Así que está muy bien que hablemos de la objetividad, de la suficiencia de la Escritura, pero también debemos rogarle al Señor a nivel subjetivo que Él nos ilumine. Yo me acuerdo de mi salvación. Antes de yo ser salvo, yo en 2 ocasiones intenté leer la Biblia. Empecé a leer diferentes textos. Una vez estuve en Génesis. Hermanos, os puedo decir que no me enteré de nada. Era como, para mí, un cuento escrito en coreano. No me entraba nada por la mente. No me enteraba de nada. Era un libro cerrado, seco, aburrido. No me decía nada. Hermanos, yo nací de nuevo por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Wow! Yo no podía dejar de leer la palabra de Dios. Veía maravillas en cada página. El libro se convirtió en algo nuevo, en algo fresco. Fue el poder del Espíritu de Dios. Él me dio la iluminación. Él me dio el alumbramiento. Y lo que tú y yo necesitamos hacer en humildad, cada vez que estamos a punto de sentarnos a leer la palabra, cada vez que estamos a punto de sentarnos a escuchar una prédica del pastor el domingo, tú y yo tenemos que orar en humildad, diciéndole, Señor, por favor, alumbra mis ojos, Padre, para que hoy vea maravillas en tu palabra, en tu ley. Señor, abre mis ojos, porque objetivamente hablando, la Escritura es suficiente. Su suficiencia objetiva es indiscutible. Pero tú y yo podemos estar mal espiritualmente hablando. Claro, los incrédulos no ven nada. Pero si tú y yo estamos en un estado de enfermedad espiritual, si estamos un poco apagados, muchas cosas de la palabra las vamos a perder de vista. No vamos a descubrir todos los tesoros que hay, todas las joyas que hay en el campo de Dios. Y por tanto debemos siempre tener un corazón humilde, arrepentido, pidiéndole al Señor en nombre de Jesús que nos alumbre para que veamos estas maravillas en la palabra del Señor. Por ejemplo, 1 Corintios 2:12 dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Tú y yo necesitamos el Espíritu Santo para recibir la Escritura como inspirada por Dios, para recibir lo que Dios nos ha concedido. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, el alumbramiento, la iluminación. Y también os cito 1 Tesalonicenses 1:5. Nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, como bien sabéis,
cuáles fuimos entre vosotros. ¿Veis? Pablo predica la palabra, pero además de la palabra hay una poderosa operación del Espíritu de Dios y Él alumbra, Él ilumina la mente. Por tanto, antes de tú leer la palabra de Dios, ora al Señor pidiéndole que te alumbre. Y ahora otra aplicación. No solamente debes orar por tu propia vida personal. Debes orar, por supuesto, por tu iglesia, que reciba iluminación con el fin de madurar en el Señor. Pero ahora, en cuanto a la evangelización, más de lo mismo. Tú puedes ser el mejor evangelista de la península ibérica. Puedes ser el hombre más fogoso, más apasionado que Juan el Bautista y Elías. Tú puedes ser un verdadero hijo del trueno, pero sin el soplo del Espíritu Santo, tus palabras no convertirán a nadie. Puedes predicarle hasta que se te ponga la cara azul, pero no sucederá nada si el Santo Espíritu no sopla. Me está viniendo a la mente un pasaje muy famoso del libro de Ezequiel, capítulo 37. Dios coloca al profeta en un valle de huesos secos y muertos. Ezequiel profetiza. Ezequiel predica la palabra. Ezequiel se pone a predicar, a profetizar la palabra de Dios. Y ahora el Señor le pregunta, ¿pueden vivir estos huesos? Pues, Señor, tú lo sabrás. Y el Señor envía el viento del cielo. Y al llegar el viento, el ruaj, el Espíritu de Dios, los huesos secos se convirtieron en un ejército grande en extremo. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Ahí está la evangelización, hermanos. Tú y yo salimos a predicar. Estamos predicando sí que suena ofensivo, pero es así, hermanos. Estamos predicando a huesos secos y muertos. Predicamos, pero predicamos orándole al Señor. Por favor, Padre, alumbra los ojos de estos incrédulos. Dales tu iluminación, regenera sus corazones. Por favor, Padre, envía el Espíritu Santo para que vean la suficiencia de la Escritura. Que esta verdad es reconfortante, porque nos recuerda que en última instancia el éxito de la predicación, el éxito de la evangelización depende del Espíritu Santo del Señor. Y si bien es cierto que podemos tener una doctrina bien pulida de la suficiencia objetiva de la Escritura, necesitamos a nivel personal rogarle a Dios por esta iluminación subjetiva en nuestras vidas, en nuestras iglesias y en el campo misionero y evangelístico. Es que antes de pasar al tiempo de preguntas, hago una breve recapitulación de todo lo aprendido en esta tarde. Hoy hemos hablado de la suficiencia de la Escritura y hemos destacado 3 áreas donde la Biblia es suficiente. No exhaustiva, pero sí suficiente. Es completamente suficiente en cuanto a cómo conocer el camino de la salvación, esto es, mediante la fe y el arrepentimiento. Número 2, hemos destacado que la Biblia es suficiente en cuanto a la doctrina, porque creemos en la Trinidad, porque creemos en la doble naturaleza de Cristo, porque creemos en la salvación por gracia mediante la fe, etc., porque la Biblia lo enseña. Creemos lo que creemos en virtud de la palabra de Dios. Número 3, la ética. La Biblia es suficiente en cuanto a la ética, porque amamos a nuestros enemigos, es un mandato bíblico, porque oramos al Señor sin cesar, porque es un mandato bíblico, porque no robamos, porque no fornicamos, porque no codiciamos, porque no sé qué, no sé cuánto, porque la Biblia lo prohíbe. Es que la Biblia es suficiente en cuestiones de ética. ¿Qué hacemos con temas como Internet, donde la Biblia no nos da instrucciones? Pues hemos aprendido que la Biblia sí nos da instrucciones. Lo que debemos hacer es aprender estos principios y aplicarlos a la vida digital. Incluso en cuanto al ejemplo que puse, nos ofrecen un nuevo puesto de trabajo, utilizamos sabiduría de la palabra para tomar una decisión. Y después de estos 3 puntos, os indiqué que no debemos pues añadir nada a la palabra de Dios, ni por tradición, Iglesia Católica Romana, ni por nuevas revelaciones. Los fanáticos, los entusiastas, los carismáticos que siempre están con sus nuevas palabras proféticas diciendo que la Biblia es letra muerta, la Biblia es seca, la Biblia no sirve, necesitamos algo más impactante que la Biblia. No, hermanos, esta forma de hablar es una locura porque la Biblia es la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo divorciar lo que Dios ha unido. Aquí está la Biblia, aquí está el Espíritu Santo. Que nadie separe lo que Dios ha unido.
Y acabé hablando sobre también la necesidad de iluminación subjetiva. Podemos tener una doctrina muy, escueta, bien entendida de lo que es la suficiencia objetiva de la palabra, pero también necesitamos clamar a Dios por iluminación personal subjetiva. Si yo no estoy orando a Dios, si no estoy con esta humildad, si no estoy bien con mi Señor, al leer la palabra voy a perder muchas cosas. Pero gracias a Dios, si hay humildad, si este clamor está en mí, Dios me dará este alumbramiento del Espíritu para encontrar joyas en el campo de la Sagrada Escritura. Y he dicho también, debemos orar en ese sentido, en el campo evangelístico, a la hora de predicar y anunciar la palabra, oremos siempre a Dios, para que su Espíritu respalde lo escrito en la palabra del Señor, porque Él es quien da vida a los huesos secos y muertos, no nosotros. A Dios sea la gloria por su santa, bendita, infalible, inerrante, poderosa, suficiente palabra. El pueblo de Dios dice amén y amén. Soli Deo Gloria. Aleluya. Will, pastor, gracias. Excelente clase. Gracias por compartir esta maravilla de tema tan importante, más digo, en estos días, ¿no? Donde hay tanta confusión teológica, doctrinal y práctica también como consecuencia de ello. Y gracias a Dios por hombres como nuestro hermano Will, desde Almería, ahí, una voz que proclama la sola Escritura con fidelidad al Señor, reconociendo de que Dios habla por su palabra. Queremos conocer a Dios, leamos la Biblia. Queremos conocer la voluntad de Dios, leamos la Biblia. Amen. Queremos vivir para la gloria de Dios, leamos la Biblia y vivamos conforme a ella. De hecho, este jueves tenemos pensado, si Dios permite, salir a evangelizar con la iglesia, y la verdad es que recordar todo esto pues nos hace mucho bien, en el sentido de que no depende de cuán elocuente seamos, cuánto nos preparemos, en el sentido de tenerlo todo listo para, ¿no? para poder llegar a las personas, o estemos pensando en ese momento. Al final es llegar y confiar en que el Señor hará lo que tenga que hacer, ¿no? Si Él quiere, y al final es Él el que pues da vida a sus huesos secos. Nosotros no podemos hacer nada más que simplemente transmitir el mensaje. Y aún en medio de nuestra imperfección, ¿no? Porque nos equivocaremos, quizás digamos cosas quizás no tan precisas, o nos olvidaremos de alguna respuesta, pero aún así, a pesar de nosotros, pues si el Señor quiere hacer algo, pues lo hará, porque su palabra es suficiente, ¿no? Como hemos visto hoy. Y es muy interesante, ¿no? Lamentablemente, aquí en Latinoamérica existe bastante estas doctrinas de las nuevas revelaciones, ¿no? Yeah, sí. Que hacen que las doctrinas muchas veces caigan en estos errores doctrinales, ¿no? Yeah. Y a través de la historia pasada, José Smith dijo que el ángel se le había presentado y fundó el Mormón, ¿verdad? Yeah. Y así un pastor bautista, no recuerdo el nombre, se equivocó y formó los adventistas cuando dijo que el Señor se había movido en el cielo, ¿no? Y estas cosas, estas revelaciones nuevas, supuestamente, contradicen la Escritura, que es clara, ¿no? En cuanto a que no existe ya otra revelación, ya la que fue dada. Y es más, la Biblia habla de escudriñar las Escrituras, como dice el pastor Ben Graham, el Señor Jesús dijo, escudriñar las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, en ellas tenemos la vida eterna. Apocalipsis 1:3 también dice, bienaventurado el que lee y el que guarda las palabras de esta profecía, ¿verdad? Y lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo y a Tito es que enseñen la palabra, corrijan con la palabra y que se preparen, que sean idóneos para enseñar. Pero a veces nosotros podemos caer en la comodidad, como Éfeso. Y ahorita estaba pensando en eso, que Éfeso sabía la sana doctrina, habían visto cuáles eran los falsos apóstoles, habían reconocido, guardaban la palabra, guardaban la doctrina, eran una iglesia de una sana doctrina muy poderosa, pero el Señor dijo tener una queja, y es que habían dejado el primer amor. Y es que a veces uno conoce la palabra de Dios, tiene el conocimiento claro, tiene la doctrina, estudia, pero a veces uno se seca porque falta oración, porque falta fervor, porque la Biblia es verdad que es suficiente, pero a veces nosotros, como los fariseos, a veces cogen orgullo. El orgullo de los fariseos hizo que ellos negaran hasta Jesús mismo cuando conocían la palabra. Entonces, estoy pensando en lo que dijo el pastor Will Graham, ¿no? Que la iluminación, siempre el Espíritu Santo tiene que estar ahí en nuestro corazón iluminándonos, porque yo lo he vivido por experiencia propia.
Y lo que decía el pastor, uno puede conocer, pero uno no puede ganar ni un alma si uno no tiene esa comunión verdadera con Dios, porque uno tiene el conocimiento bíblico, que es suficiente, pero también debe tener esa comunión permanente con el Señor a través de la oración, a través de la purificación de nuestros corazones, de nuestras almas. ¿Cómo podemos identificar doctrinas fundamentales versus las que has dicho, has mencionado secundarias o incluso terciarias en la escritura, ¿no? O sea, este tema, ¿no? O sea, ¿cómo responderías a alguien que te pregunta eso, no vale? Pero ¿cuáles son las doctrinas fundamentales y cuáles son las secundarias? Porque al final, pues es un poco subjetivo también, dependiendo de cada uno, al final, ¿no? Sí, bueno, creo que el Espíritu Santo, Cristo prometió que el Espíritu iba a guiar a su iglesia, iba a llevar a su iglesia hacia toda la verdad. Y por tanto entiendo que el Espíritu de Dios nunca ha abandonado su amada iglesia. Y a lo largo de la historia de la iglesia podemos ver cómo diferentes generaciones han identificado claramente estas verdades axiomáticas centrales de la fe. Nosotros como evangélicos reconocemos 4 grandes credos de la historia de la iglesia porque son bíblicos. El credo apostólico, que es muy famoso aquí en España, el credo de Nicea, el credo de Calcedonia, donde se defiende la doble naturaleza de Jesús, y luego el credo de Atanasio, que es un credo trinitario y también que resalta su doble naturaleza. Así que nosotros como evangélicos reconocemos estos 4 credos y todas las doctrinas fundamentales están ahí enumeradas. Y por supuesto, más allá de estos 4 credos históricos de la Iglesia, creemos en las 5 solas de la Reforma: sola Escritura, sola gratia, solus Christus, sola fide, sola Deo gloria. Así que estos serían los elementos realmente no negociables de una teología puramente evangélica. Más allá de estas cuestiones, estamos ya en el ámbito de lo secundario, lo terciario, ¿no? ¿Quién es el anticristo? ¿No? Estas cuestiones que a veces nos asedian. Así que creo que la respuesta más sencilla sería que hagamos caso a otras generaciones, a nuestros antepasados en la fe, que han podido examinar las escrituras, declarar sus verdades fundamentales, porque son las verdades más repetidas a lo largo del Nuevo Testamento. Así que diría estos 4 credos nombrados: el apostólico, el niceno, el de Atanasio, el de Calcedonia, las 5 solas de la Reforma. Estas serían las doctrinas, estos constituyen para los protestantes las verdades, digamos, fundamentales, axiomáticas, centrales. Así que ahí estamos, ¿no? Con una buena nube de testigos afirmando lo mismo. Pero en la doctrina carismática siempre hay, en cuanto a la no carismática, siempre hay esas preguntas y esas dudas de cuáles son los dones, porque siempre la carismática usa la Biblia en cuanto a Corintios. Decir, mira, estos son los dones que Dios dejó y estos son los 5 ministerios que Dios dejó y están activos. Esa es la fundamentación carismática. O sea que los 5 ministerios y los 12 dones, me parece que son, no recuerdo bien, dice ellos que siguen existentes. Entonces, yo quería hacerle la pregunta: ¿cuáles son los ministerios y los dones que son los que siguen existentes, o al menos en la iglesia de sana doctrina, para conocer y a veces debatir con fundamento y con amor al prójimo, no decir, ¿sabe qué? Esto es lo que la Biblia dice. Sí, muy bien, excelente. Pues los oficios y los dones. Sí, la Iglesia Reformada reconoce la obra contemporánea del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sigue derramando dones sobre la Iglesia hasta el día de hoy. Bueno, en primer lugar, los oficios, los 5 ministerios. Nosotros reconocemos en la lista de los 5 ministerios la vigencia del don pastoral, el don de maestro. Está la discusión, está la disputa en cuanto a si son 2 oficios distintos o si en realidad es el mismo oficio, pastor, maestro. Bueno, apóstoles y profetas sabemos que ya no hay más, porque el propio libro de Efesios, porque al citar la lista de los 5 ministerios estamos pensando en Efesios capítulo 4, Efesios 2 nos dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Así que ¿cuántas veces echas el fundamento de un edificio? Pues una vez, al principio. Por tanto, sabemos que después de esa primera generación ya no hay más apóstoles ni profetas. Ahora bien, los pastores, maestros siguen vigentes. En cuanto al don de evangelismo, también hay discusiones en la teología reformada. Algunos piensan que un evangelista es un ayudante del apóstol. Por ejemplo, Timoteo habría sido, digamos, un evangelista porque ayudaba al apóstol Pablo. Otros dicen que el evangelista es esta persona con esta capacidad casi sobrenatural de predicar con libertad
Y he conocido a gente así, ¿no? Aquí en España, en mi país también, Reino Unido, he conocido a gente con un don evangelístico muy marcado, porque muchos, ¿no? Somos muy miédicos, nos da pavor, nos da temor predicar, pero hay personas que tienen un don realmente llamativo en este sentido. Así que están estas disputas. Puede ser que siga este don de evangelista en ese sentido, en este segundo sentido, y el don de pastores y maestros, sí, todos reconocen que sigue vigente. Los reformados van a decir que no hay más apóstoles, no hay más profetas, porque el fundamento ya fue puesto. Los apóstoles y profetas, a diferencia de evangelistas, pastores y maestros, ellos tienen un ministerio revelacional. Ellos te están dando un mensaje con nuevos datos revelacionales que luego tenemos en la propia Escritura. Y esta misma regla se aplica a los dones. El Espíritu Santo sigue derramando dones sobre la Iglesia, pero donde la teología reformada clásica se aleja un poco de lo que hablas en el mundo carismático, la Iglesia reformada no cree en la vigencia actual de dones revelacionales. Por tanto, si alguien el día domingo se levanta un profeta de esos en una iglesia carismática y te dice, así dice el Señor, bla, 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 este bla, 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 bla es revelacional, es palabra de parte de Dios, y hay la teología reformada y dice que no. Suficiencia de la Escritura. La Escritura es suficiente. Por tanto, la Iglesia reformada sí cree en la multiforme gracia del Espíritu, en todos los dones que da muchos dones a la Iglesia, ¿no? El don de la misericordia, el pastor Luis, ¿verdad? Es un don que Dios le ha dado para predicar y enseñar la palabra. Dios el Espíritu nos da una gran abundancia de dones, pero la teología reformada se distancia de estos dones supuestamente revelacionales. No creemos que haya gente hoy día hablando en el nombre de Dios, dando nueva revelación. Los hombres que se levantan en esos días dando revelación son aquellos que están predicando la Escritura. La Escritura es la revelación dada una vez a los santos. Es que este es el punto de divergencia, ¿no? La fe reformada no cree en la vigencia de ministerios revelacionales ni en la vigencia de dones revelacionales. Eso sería el punto, digamos, de división entre las dos denominaciones. Has mencionado algo acerca de la suficiencia objetiva de la Escritura, pero también de la necesidad subjetiva de iluminación del Espíritu Santo. Y claro, al momento de un pastor, por ejemplo, o un predicador, un maestro, prepara una enseñanza, ¿cuál es ese cuidado que hay que tener con esa iluminación subjetiva? Porque, como su palabra lo indica, pues es subjetivo. Pueden estar involucradas también experiencias personales, ¿sabes? Cosas propias del individuo, ¿no? ¿Cómo abordar con cuidado, ¿no? Este tema para poder preparar una enseñanza correcta, ¿no? Pero también siendo iluminado por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, amén. Sí, creo que hay varios factores ahí. Primeramente, a nivel personal, el predicador debe ser un hombre de Dios, debe andar en el temor del Señor, por supuesto, humilde, no perfecto. No esperamos que el varón de Dios en el púlpito sea perfecto, porque no hay ningún ser humano perfecto más allá de Jesucristo, pero sí, un hombre humilde, temeroso de Dios, quebrantado, contrito de espíritu. Esperamos encontrar estas cualidades en un pastor para escudriñar bien la Escritura y sacar riquezas de ella, porque Dios va a bendecir grandemente a un siervo así, ¿no? Los siervos que se acercan a la Biblia con esta actitud humilde, esta actitud quebrantada, son bendecidos por el Señor, porque Dios da gracia a los humildes. Él resiste a los soberbios, ¿no? Pero da mucha gracia a los humildes. Así que, en primer lugar, a nivel personal, debemos vivir en el temor de Dios, andar en humildad, en oración. Señor, ayúdame, guíame. Por supuesto, creo también en la obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Iglesia. Por tanto, como pastor, yo creo que es muy bueno que compremos buena literatura cristiana, libros escritos por hombres piadosos, hombres temerosos del Señor. En mi exposición hoy he hablado de Charles Spurgeon, he hablado de John Bunyan, he hablado de pastores como Miguel Núñez, como John MacArthur. Sería una locura, teniendo, ¿no?, material de esos hombres a nuestra disposición, sería una locura no invertir 50 euros, 100 euros, 150 euros en libros de estos varones. Porque yo, por ejemplo, en mi caso, ya he cumplido los 40 años y estoy en el cuarto piso, pero puedo aprender de otros hombres más experimentados que yo, ¿verdad? MacArthur murió hace poco con sus 85, 86 años más o menos, ¿no? Y estos varones
experimentados en la fe, con un legado de fiel predicación expositiva, yo voy a aprender de ellos. Entonces, creo que ahí entra la humildad también, porque si yo creo, si me veo como la última Coca-Cola en el desierto y que conmigo morirá la sabiduría, pues me veo a mí mismo muy grande. Pero si soy humilde, podré aprender también de la historia de la iglesia, comprar buena literatura cristiana, y creo que muchas veces en mis propias exposiciones bíblicas, los autores que yo consulto, por ejemplo, estoy ahora redactando una serie sobre Hebreos, no he empezado todavía, pero yo tengo como 16, 17 comentarios, y a veces los propios comentarios, después de yo redactar mis ideas y desarrollar un bosquejo, ideas, un sermón, un cuerpo, a veces leo un comentario y el comentario refutará algo que yo digo en el sermón. Y diré, pero madre mía, ¿cómo he podido cometer este error? Y ves que hasta el Espíritu, que dio dones a otros hombres también en la historia de la iglesia, el Espíritu no solamente ha dado dones a la iglesia del siglo XXI, yo puedo aprender también de estos hombres. Así que yo creo que una buena metodología para el pastor es, uno, andar en comunión con Dios, ser humilde, ser un hombre arrepentido, pero también, número dos, leer historia, conocer los autores del pasado, comprar a Matthew Henry, ¿verdad? Los puritanos, Martin Lloyd Jones, estos buenos autores que son suculentos, que respiran Biblia, y yo quiero aprender de ellos, y si tienen comentarios, predicaciones sobre Hebreos, yo me los quiero comprar, me los quiero leer, y así seré de más utilidad para la iglesia. Así que creo que también el Espíritu ayuda ahí, dándonos más alumbramiento, más luz también, porque al fin y al cabo estos hombres escribieron según los dones que el Espíritu nos había dado. Así que creo que son algunos factores, mi hermano, que pueden ayudarnos a la hora de preparar mensajes. Así que a nivel personal, ser humildes. Número dos, aprender de otros que han expuesto los mismos textos antes que nosotros. No sé si esto sirve de ayuda o no. Sí, mi hermano, muchísimas gracias. Nada. Y bueno, pues al pastor Will Graham, gracias, hermano, por tu tiempo, por compartir este tiempo con nosotros, de gran bendición para nuestras vidas. Te esperamos otro día también, aunque sea para otra asignatura, te esperamos ya. Queremos aprovechar el don que el Señor te ha dado. Y a ver si el Señor un día nos permite, pues, invitarte a nuestra iglesia para que nos compartas también la palabra del Señor. Gracias, pastor, por el cariño. Ha sido una pasada. Gracias a todos los hermanos por haberme recibido con tanto amor en el Señor. Un besito para todos desde el sur. Viva Cristo y un abrazo en el amor de Cristo. Amén. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias.